El siglo XI de Hispania, desde luego, es sumamente interesante. No solo por la disgregación del califato omeya en multitud de taifas, de tribus, más de 20, las que albergó Al-Ándalus en aquel siglo XI, es el siglo del Cid Campeador, es el siglo de Alfonso VI, el primero que se intituló emperador de Hispania. Después le seguirían sus sucesores, pero desde luego el siglo XI, donde se multiplica la población española por 3, donde empiezan a escribirse las cosas, los cantares, las gestas que acontecían en aquel tiempo, es un siglo muy significativo. Y desde luego en ese siglo también nació una de las mujeres importantes para nuestra historia, Urraca, doña Urraca I de León y Castilla, hija de Alfonso VI, pero que en principio no había sido llamada a la sucesión dinástica. Pues ya sabéis que aquello de los varones, pues estaba implantado, estaba muy bien visto y era lo que se llevaba el uso. Pero Alfonso VI se prodigó en prole, tuvo descendencia, pero siempre femenina, hasta que llegó ese ansiado hijo, pero fruto de su relación sentimental con la mora Zaida, con Isabel, que también llegó a proclamarse emperatriz. Hoy vamos a conocer una de esas historias distintas, originales, una historia importantísima y que acaso pudo ser el primer episodio, el primer paso en la fusión de los diferentes reinos hispanos. Me refiero a los cristianos, aquel primer intento de unidad española. En ese siglo XI los desastres se sucedían en esa mal llamada Reconquista. Lo cierto es que los almorávides, unos fundamentalistas religiosos llegados del norte de África, se enseñoreaban de buena parte del territorio y amenazaban directamente a los reinos, a los incipientes reinos de Castilla y Aragón. Un momento exigente para la guerra, con desastres notables como la batalla de Zalácas o Sagrajas, celebrada en 1086, donde buena parte de la florinata castellana se fue al traste, quedó tendida en el campo de batalla. Hechos terribles que ponían en serio riesgo la continuidad de los reinos cristianos. Pero surgieron personajes importantes, relevantes, el propio ya mencionado Cid Campeador, Alfonso VI, y también surgiría Alfonso I, el rey aragonés y navarro, que fue desde luego un excelente militar, un brillante político, y que fue el que reconquistó la ciudad de Zaragoza en 1118. Eso sí, Alfonso I, de buen porte, de excelente aspecto, no había sido llamado para las lides del amor. Nuestra protagonista nace fruto de la unión de Alfonso VI con su tercera esposa, doña Constanza de Borgoña, una noble francesa que le dio hijas, la primera Urraca, nacida el 24 de junio de 1081 en León. Y como os digo, como se esperaba la llegada de un varoncito, pues en principio no se pensó en Urraca nada más que para casarla con alguien notable que procurase una digna descendencia y poco más. En consecuencia, la pequeña Urraca fue asignada a la tutela de un ayo. Entonces los preceptores eran frecuentes, era lo más extendido, lo más práctico, y desde luego don Pero Ansúrez era un ayo excelentemente cualificado. Por eso la pequeña Urraca viaja a Monzón de Campos, en Palencia, para recibir su instrucción. Poco pudo disfrutar de la infancia. Con tan solo 6 años ya la prometieron en matrimonio, nunca pudo elegir sus matrimonios, y claro, pues Urraca poco sabía cuando a los 6 años le comentaron, así un poco de soslayo, que el elegido, que su prometido, iba a ser don Raimundo de Borgoña, sobrino de su propia madre, Constanza. Raimundo había bajado con su tía a Hispania para participar, por ejemplo, en esa batalla de Sagrajas o de Zalácas, según los musulmanes, y era un joven de excelente porte, un hombre dispuesto a amar con intensidad a su comprometida. Se casaron en 1091, cuando Urraca apenas contaba 10 años de edad.
Mientras tanto, las situaciones se iban acumulando. Por fin llegaba ese ansiado heredero varón, nacido de ese amor total, profundo, intenso, de Alfonso VI y su favorita, la mora Zaida, bautizada de forma cristiana con el nombre de Isabel. Y nació así el príncipe, o llamado el infante Don Sancho. Con lo que en principio la cuestión dinástica parecía resuelta. Y Urraca ya no se preocupó de nada más. Eso sí, trajo su prole, la esperada prole. En 1102 nacía Sancha, y 2 años más tarde, en Caldas de Reis, en Pontevedra, nacía su hijo varón, Alfonso, llamado a ser el futuro Alfonso VII, el gran emperador de Hispania. Y fue emperador como se había proclamado también su abuelo, Alfonso VI. Era un título que ya se empezaba a utilizar y bueno, daría mucho que hablar y muchos quebraderos en las cuestiones de la guerra civil que parecía una tenaza constante sobre Castilla y León y Aragón. En 1107, Urraca queda viuda. Su marido, Raimundo de Borgoña, muere víctima de la disentería. La enfermedad se lleva a su apuesto esposo y Urraca permanece viuda sin muchas ganas aparentes de volver a contraer matrimonio. Era una mujer fogosa, valiente, intuitiva, pero que nunca llegó a soportar bien el yugo masculino. En 1108 se suceden los acontecimientos. En la batalla de Uclés, 3.000 nobles castellano-leoneses sucumben víctimas de los almorávides. Fue una refriega mortífera, cruel, sanguinaria. En aquella localidad encastellada de Uclés murió, dicen, lo mejor de la nobleza castellana. Y murió también el infante Don Sancho, con apenas 13-14 años de edad. Fallecía el heredero al trono. Esto sume en la pena, sumerge en la tristeza, en la melancolía a su padre Alfonso. Y pocos meses más tarde, el rey, proclamado o autoproclamado emperador de Hispania, cae víctima de la enfermedad, acaso también de la pena, pero las fiebres se lo llevan en la ciudad de Toledo, en la imperial Toledo. En las semanas previas a ese óbito real, Alfonso mandó llamar a su hija. Esta estaba a punto de cumplir 28 años de edad. Y con cierto estupor recibe el encargo de su progenitor. Esta misión era nada más y nada menos que la de asumir el trono de Castilla y León. Era la primera mujer que asumiría de forma independiente, de forma solitaria, el trono del reino. Eso sí, buscaron para ella consolidar ese trono, fortalecer las fronteras, y nada mejor que un joven guerrero de 36 años llamado Alfonso, el rey de Aragón y Navarra. Un hombre preparado para la guerra, para el combate, preparado para la política, para luchar contra los almorávides, para plantearles batalla, guerra, racias, pero no desde luego para casarse. No había sido llamado Alfonso I por los territorios, por los caminos del amor. Y bueno, pues esta boda política, esta boda de compromiso, de protocolo, no auguraba nada bueno. Además, ambos cónyuges eran parientes en grado directo, porque venían de la rama de Sancho III el Mayor, el rey Navarro, el poderoso rey Navarro, el que fuera hombre más importante de Hispania en su tiempo. Por tanto, la boda entre los responsables del trono, entre los responsables de las monarquías de Castilla y León y Aragón, no fue bien vista, no solo en Hispania, sino también en el Vaticano. El propio Papa, el pontífice Pascual II, amenazó con la disolución de aquel vínculo matrimonial porque pensaba que no se podía cohabitar siendo parientes en grado directo, eran primos.
de Castilla y León, proclamada reina en 1109 y casada con el poderosísimo rey aragonés. ¿Qué ocurriría entre ambos personajes de semejante personalidad y carácter? Desde luego, Urraca no iba a arredrarse ante la fulgurante personalidad de su esposo. No en vano, ella ya venía de demostrar su marcado carácter, su gran talento desde los tiempos de su boda con Raimundo de Borgoña. En esa boda había recibido como dote los condados de Galicia y Portugal. Por tanto, era una mujer ya acostumbrada a gobernar, acostumbrada a mandar. Y ya una vez viuda, esto lo mantuvo, y por supuesto la fricción se hizo más que patente cuando se casó con Alfonso I. Fueron casi 5 años de riñas constantes, en episodios terribles que llegaron a los malos tratos, a los insultos, a las vejaciones, a las humillaciones. Se dice que en una ocasión quedaron Urraca y Alfonso en la ciudad de Huesca. Urraca se adelantó en un tiempo, en unas semanas, y allí pues había un grupo de nobles musulmanes cautivos de Alfonso I y a expensas de los acuerdos políticos o de los rescates. Bueno, pues Urraca I liberó a esos notables musulmanes a cambio de un rescate. Actuó por su cuenta en una de sus famosas frases, aquello de "el rey soy yo". Pues Urraca I decía con muchísima frecuencia, con gran insistencia, esta frase, haciendo ver que aunque fuera mujer, el rey era ella. Bueno, pues la liberación de estos nobles en Huesca desató el enojo, la ira de Alfonso I, y en un episodio poco honroso, pues ambos esposos se liaron a golpes. Por supuesto, Alfonso I llevó las de ganar, tiró a su mujer por el suelo, la tiró del pelo, le infligió toda suerte de golpes y heridas, y después de esto la mandó encerrar. La mandó encerrar en la localidad del Castelar, allá en Aragón. Fue un episodio de verdad difícil, porque claro, era la reina de Castilla y León, sometida a los golpes, a los palos, a las tortas de su esposo, y después encerrada. Mediante treta consiguió escapar de la torre del Castelar, pues en un cestillo la bajaron sus leales y de allí escapó, eso sí, dejando a su aya y a su propia hija Sancha allí como rehenes. Ya os digo que algo muy duro en la biografía de Urraca I. De hecho, dicen que su hija Sancha, la cual nunca se casó, pues no realizó boda alguna, no quiso casarse, además su madre se lo consintió, pues no quiso casarse viendo cómo era la vida de su madre, y nunca consintió en desposarse con varón alguno. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba con su hijo Alfonso Raimúndez? Pues los acontecimientos también se sucedían en Galicia. El conde de Traba, que era el tutor, era el mentor del pequeño Alfonso, no vio de buen grado la unión de Urraca con Alfonso I de Aragón y Navarra, porque pensaban, así se establecía en el pacto matrimonial, que si nacía un primogénito, si nacía un varón, este desde luego heredaría ambos reinos. Pero en caso de fallecimiento bien de Urraca o bien de Alfonso, pues el que quedase vivo heredaría el reino de su esposo o de su esposa. Por tanto, la situación de Alfonso Raimúndez estaba en estado muy delicado. Los gallegos se aglutinaron en torno a la figura de Alfonso Raimúndez y le proclamaron por su cuenta rey de Galicia. Y algunos leales llevaron la osadía hasta León, y allí le proclamaron también rey. Esto desde luego desató el conflicto. Urraca quería muchísimo, quería profundamente a su hijo, pero desde luego ella pensaba que su figura debía prevalecer antes de la de cualquier sucesor o cualquier varón que pretendiera el trono. Ella era la reina, desde luego, y nadie se lo iba a quitar, ni siquiera su hijo.
Mientras tanto, la relación con Alfonso se deterioraba por momentos. Esos golpes, esas encerronas, esas humillaciones, desde luego no auguraban nada bueno. Pero alguna atracción debía existir entre estos dos personajes, porque las reconciliaciones eran tan abundantes como las disensiones. Tan pronto se enfrentaban en batalla campal, con ejércitos, con muertes por doquier, como se reconciliaban de forma ardorosa, pasaban esa noche juntos, yacían, y eso sí, con la preocupación crecida en la figura de Alfonso I, pues este comprobaba de verdad, con cierto pesar, que no llegaba descendiente alguno, y no entendía por qué. Ayuntamiento carnal había, pero no llegaban los hijos. Urraca I ya había tenido dos, Sancha y Alfonso. ¿Por qué no llegaba un tercero? Alfonso I se temía lo peor, y esto era que él mismo fuese estéril, o que su mujer procurase artes ocultas, artes secretas, para despojarse de esos hijos que debían heredar los tronos. Por tanto, pues todo estaba muy agrio, todo estaba muy difícil, y finalmente en 1114 Alfonso I repudió a su esposa. Un hecho ratificado por el papado, por el Vaticano. No tardaron ni un minuto en atestiguar, en ratificar ese repudio. Y el Papa Calixto, también miembro de la familia borgoñesa, pues rápidamente apoyó las tesis de Alfonso I y disolvió el matrimonio. Dicen que Urraca I también se encontró muy liberada, muy aliviada por esta disolución, y desde entonces se dedicó a reinar en solitario. Su hijo seguía creciendo, tutelado por los nobles gallegos. En Galicia nunca se vio bien la figura de Urraca I. Una reina muy andarina, muy dedicada a los trasiegos constantes, porque quería saber cómo estaban las cosas en los territorios gobernados por ella. Hay incluso anécdotas. Por ejemplo, se dice que en Leitariego, en Asturias, quedó aislada por la nieve en el puerto de Leitariego durante más de un mes, y que fue el trato tan exquisito, fue tan bien cuidada la reina, que ésta otorgó pues algunas prebendas, algunos honores, algunos privilegios a los pueblos, a las villas, que con tanto esmero habían cuidado de su reina. Por tanto, era querida por un lado, odiada por otro, muy controvertida la reina Urraca I. Quizás su peor momento lo sufrió en 1116. Había firmado un tratado, el pacto de Sagún, con el obispo de Santiago de Compostela, don Diego Gelmírez, y en ese año de 1116 la reina se encontraba en la ciudad compostelana cuando este tratado pues desató las iras de la población local. La revuelta se hizo visible, las calles fueron tomadas por el populacho, y en una situación poco grata para cualquier monarca, el obispo Gelmírez tuvo que huir corriendo a uña de caballo de la ciudad, pero la reina no tuvo tanta suerte. Fue rodeada por la plebe, sacada a golpes a la calle, una vez más los golpes. Esta mujer estaba muy acostumbrada a los varapalos, también físicos, y la población compostelana la sometió a una paliza terrible. El cuerpo de la reina fue a dar de bruces con un barrizal, y en ese barrizal fue desnudada, humillada, vejada. Incluso alguien le lanzó una piedra de forma tan certera que impactó en el rostro de la soberana, saltándole varios dientes y muelas. Una lesión que ya sufriría para el resto de su vida. Entonces la odontología no estaba en su mejor momento, pero esta mujer, con menos muelas y menos dientes, de todas formas supo al fin llegar a un pacto con los conjurados y salir airosa de esa situación. Perdonó a los sublevados y, bueno, pues intentó ser un poco más justa, un poco más condescendiente con sus súbditos gallegos. Pero desde luego fue un momento más que complicado para Urraca I. En 1118 su ex marido tomaba Zaragoza, devolviendo César Augusta a la cristiandad, y ella permaneció vigilante
contemplando cómo su reino prosperaba. En ese tiempo los burgueses se agrupaban en comunas y lograban zafarse de ciertos impuestos, lograban por lo menos mostrar unidad ante la nobleza, ser un poco más independientes, un poco más autónomos, un hecho que ya no pararía, que ya no cesaría hasta las guerras comuneras. Y mientras tanto la reina, amén de gobernar, pues también daba satisfacción a sus instintos físicos, a sus apetencias corporales, y no tuvo pocos amantes, no, lo contrario, tuvo muchísimos amantes que visitaban las salas regias, que visitaban el dormitorio de la reina con mucha frecuencia, más que mucha frecuencia. ¿Acaso su principal amante fue el conde don Pedro González de Lara? A él amó profundamente, con él quiso compartir vida, pero no trono, ni cetro, ni situación de gobierno alguna. Se limitaba a disfrutarle. Y precisamente en una de estas cuitas amorosas dice la historia, o acaso la leyenda, que quedó embarazada. Quedó embarazada en una edad ya avanzada porque contaba 44 años de edad. Nos encontramos en el 8 de marzo de 1126. La reina Urraca I lleva al frente de su reino casi 17 años. Está en avanzadísimo estado de gestación y se encuentra en Saldaña, en Palencia. En uno de los castillos de esta insigne localidad palentina, la reina comenzó a dar a luz, comenzó el alumbramiento del que iba a ser su tercer hijo, fruto de la relación sentimental con el conde don Pedro González de Lara. Los extremados rigores del parto fueron tan exigentes que acabaron con la vida de la monarca. Urraca I de Castilla y León fallecía víctima de ese parto. Nació un niño y le pusieron Fernán Pérez. Y la verdad es que al no recibir herencia alguna, ni de padre ni de madre, era un hijo que mantuvieron en secreto, oculto, privado de cualquier visión pública, pues recibió el sobrenombre de El Hurtado, dando de paso origen a todo un linaje, a toda una familia, los Hurtado. Bueno, pues Hurtado viene de ahí. Hurtado, el sobrenombre, viene de verse privado de herencia alguna. Ni los de su madre ni los de su padre quisieron saber nada de este niño. Una vida triste también, ¿verdad? Fue el tercer y definitivo hijo de doña Urraca I de Castilla. Por expreso deseo de la reina, su cuerpo, su cadáver, fue conducido al cementerio de San Isidro, al monasterio de San Isidro en León, y posteriormente trasladado ya, de forma definitiva, a una de las capillas en la Catedral de Palencia, donde reposa en la actualidad. Una mujer, como digo, controvertida, relevante, porque fue la primera mujer, la primera fémina en asumir de forma solitaria el trono de Castilla y León, pero odiada en algunos extremos por sus súbditos gallegos, siempre a expensas de entrar en guerra bien con Aragón o bien con Portugal, donde reinaba una de sus medio hermanas, María Teresa, y con la Reconquista paralizada en todos sus puntos, por lo menos en la parte castellano-leonesa, porque la cosa estaba ciertamente imposible. Sí se promovieron algunas acciones de reconquista sobre determinados puntos, sobre determinados enclaves, pero en aquel momento la reconquista estaba casi en estado neutro, sin avances ni retrocesos. Solo Alfonso I el Batallador, capaz de recuperar Zaragoza, o el propio Condado de Cataluña, donde el conde Raimundo Berenguer III sí que se enfrentó en algunas cuestiones a los sarracenos. Una etapa convulsa, pero sumamente apasionante, aquella que protagonizó la gran reina Urraca I de Castilla y León.